Muy bien, pues ahora tenemos un problema de leyes de Newton en un plano inclinado. ¿Sí? El plano aquí está dibujado, está inclinado 32 grados con respecto al horizontal. Tenemos una masa que se desliza sobre él de 10 kilogramos, nos indica que se está deslizando hacia abajo. Fíjate bien, aquí en una polea, mediante una cuerda, hay otra masa que pende de aquí, ¿verdad? Que es de 2 kilogramos. Lo que pudiera pensar que esta puede hacer que se venga hacia acá, pero no. Por los 10 kilogramos tal vez sea que está yendo hacia abajo. Es lo que nos indica el problema. Siempre nos tiene que decir hacia dónde se mueve. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la aceleración del sistema despreciando la fricción de la polea? Pues sí, obvio, la polea tiene una fricción, pero aquí nos dice que la vamos a despreciar. La que si no vamos a despreciar es la fricción dinámica entre estos dos materiales en contacto, que es la rampa y esta caja que se desliza sobre ella. Al haber dos materiales en contacto siempre habrá fricción, ¿verdad? Ahora, fíjate bien, aquí bien rápido lo primero que vamos a hacer para ya irnos tendidos es obtener los pesos. El peso 1, pues si tengo una masa 1 de 10 kilogramos, multiplico masa por gravedad y obtengo el peso 1 de menos 98 newtons. Hago lo mismo con la masa 2, que es de 2 kilogramos, que al multiplicarla por menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado obtengo el peso 2, que es de menos 19.6 newtons. Muy bien, ahora fíjate lo que hice de este lado. Es el diagrama de cuerpo libre y es muy importante. Fíjate, ya le puse los datos, pero vamos a ver de dónde se obtienen. No vamos a ir conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo los obtuvimos. Pero fíjate bien. Primero, ya dijimos que el peso, sí, de este, porque nosotros vamos a situar el centro del plano cartesiano, ¿verdad? Aquí, donde está esta masa. Y esta masa ya dijimos que está ejerciendo un peso de menos 98 newtons. Ahí está, hacia abajo. ¿Sí? Ahora, obvio, se tuvo que inclinar el plano cartesiano de acuerdo al plano inclinado, ¿sí? Fíjate, el eje de las X me tiene que coincidir con este y obviamente el eje de las Y es perpendicular, ¿sí? Ahora fíjate bien, el peso está hacia acá, hacia abajo, ya dijimos. Pero aquí hay algo importante. Ese peso no está en sentido contrario a la normal exactamente, ¿ya viste? El que está en sentido contrario es esta parte. Fíjate cómo yo con ese peso ya tracé un triángulo rectángulo. Este ángulo de 32 grados de acá está acá. Aquí está el ángulo recto, ¿verdad? Menos 98 newtons, que son el peso de estos 10 kilogramos, no son otra cosa que la hipotenusa. Y observa cómo voy a tener un componente en X y un componente en Y. Ese componente en Y, cuando yo lo encuentre, le cambio el signo y habré encontrado la fuerza normal. Ese componente en X, pues es, aparte, el peso ejercido en el eje de las X y también lo puedo calcular. ¿Cómo calcularlos? Bueno, pues vamos a recordar aquí un poco de trigonometría. ¿Sí? Número 1, ya obtuvimos los pesos. Número 2, vamos a descomponer en sus componentes horizontal y vertical al peso. ¿Sale? Y para hacer eso, acuérdate, el ángulo de 32 grados y tenemos aquí el opuesto. Ajá. Y el opuesto es el peso en X. Ahí está, sobre el eje de las X. Observa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener el componente en X del peso. ¿Sí? Que para lo cual ya dijimos, cateto opuesto, acuérdate, el seno de un ángulo es igual al opuesto entre la hipotenusa. Y de una vez del otro lado, pues vámonos a el componente Y del peso. Ese va a ser con coseno. ¿Por qué? Pues porque es el cateto adyacente y sabemos que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. De aquí pues hacemos un despeje del opuesto y el adyacente. Opuesto va a ser igual, pues si la hipotenusa está dividiendo, lo paso multiplicando, hipotenusa por el seno del ángulo. Mientras que acá el adyacente
Igual, si la hipotenusa está dividiendo, pásala multiplicando. Hipotenusa por el coseno del ángulo. Sustituimos. Opuesto. La hipotenusa, acabamos de decir que es menos 98 newtons. Por el seno del ángulo, que sabemos que es de 32 grados. Y una vez anotamos del otro lado el adyacente, que va a ser la hipotenusa, esa misma de menos 98 newtons, por el coseno, ahora no seno, ahora coseno de 32 grados. Y de una vez vamos a obtener esos resultados, menos 98 por seno de 32, ¿sí? Y tenemos que el componente en x vale menos 51, vamos a redondearle menos 52 newtons. Mientras que del otro lado, pues ya nada más cambio seno por coseno. Tengo menos 83.1 newtons. Obteniendo así los componentes x y y del peso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué hago con esto? Fíjate bien, vamos a regresarnos aquí. Observa. Opuesto, que vale menos 52, ya dijimos que es este, pero pues obvio que equivale a este, ¿sí? Que es Wx, el componente en x del peso de esta caja, que vale menos 52. Y el adyacente de menos 83.1, pues ese es en y, ¿no? Aquí está. Es el componente en y de este vector del peso, que vale menos 83.1 newtons. ¿Ya viste? Ya encontramos adyacente y opuesto, Wy y Wx. Ahora, fíjate aquí, si el adyacente vale menos 83.1, ya te diste cuenta que es misma magnitud pero en sentido contrario, ahora sí que la fuerza normal. Entonces, si el adyacente está sobre este mismo eje pero en sentido contrario, pues en lugar de ponerle menos 83.1 newtons, por eso es que aquí le estoy poniendo 83.1 newtons positivo. ¿Y el Wx dónde quedó? Pues acá es el opuesto, Wx menos 52 es esta parte de aquí, el opuesto. Sí, es la fuerza con la que se está deslizando en X esta caja. ¿Sale? Muy bien, hasta ahí. Ahora fíjate lo que vamos a hacer. ¿Sí? Porque como ya tenemos la normal, ya trabajamos el eje de las Y. Ahora, ya olvidémonos del eje de las Y. Vamos a ver lo que pasa en X. Fíjate bien. Lo que tenemos que hacer ahora es obtener una fuerza que nos hace falta en nuestro diagrama. Que como hay dos superficies en contacto, pues hay una fricción. Sí, vamos a hacer eso. Fuerza, y acuérdate que nos habla de una fricción dinámica. ¿Sí? Donde tenemos la ecuación para la fuerza de fricción dinámica, que es igual al coeficiente por la fuerza normal. El coeficiente, el problema nos lo daba. No nos decía qué materiales hay en contacto, pero pues ya nos daba el coeficiente, que es de 0.2 por la fuerza normal, que es de 83.1. Obtendría así la fuerza de fricción. 0.2 por 83.1. Tenemos 16.62 newtons, ¿no? Entonces tengo una fuerza de fricción dinámica de 16.62 newtons. Aquí está, la tracé hacia acá. ¿Por qué? Pues si el objeto se mueve hacia acá, la fricción va en contrario. Ahora fíjate cómo aquí ya también está W2, ¿no? Que son los menos 19.6. Pues ya dijimos por quién. Pues por esta. Al jalar este hacia abajo, ¿verdad? Al tender a irse hacia abajo por su peso, entonces nos va a tensionar la cuerda hacia acá. ¿Con cuánto? Pues con su mismo peso, 19.6. Sí, entonces aquí está el peso de esta. Aquí está la fricción entre estos dos materiales. Aquí está el peso
porque se mueve hacia abajo. El peso de esta otra masa, ¿verdad? Ya trazamos el peso en general. Ya dijimos que se descompone en Y y en X. Sí, la normal. Entonces aquí ya hemos terminado nuestro diagrama de cuerpo libre y casi ya tenemos la solución al problema. ¿Sí? Ya vamos más de la mitad. ¿Cuál es la aceleración del sistema? Bueno, pues aquí ya nada más, fíjate bien. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la sumatoria, ¿sí? Porque si te fijas, pues en Y ya hicimos sumatoria y nos da 0, 83 menos 83, 0. Como dijo Newton, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas debe dar 0. Entonces en X es lo mismo, 3 y 4. Sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X, tengo menos 52 newtons, tengo más 16.6 newtons, tengo más 19.6 newtons. Vamos a ver cuánto me da esa sumatoria. Menos 52 más 16.6 más 19.6 me da menos 15.8. ¿Eso qué significa? Pues significa, fíjate bien, hacia acá menos 52 y hacia acá 16 más 19, vamos a ver. 16.6 más 19.6. Sí, nos da exactamente 36.2. Por el peso, este objeto en X está ejerciendo una fuerza por su peso de menos 52 newtons. Contrario a él hay una fricción y hay el peso de este otro objeto, ¿verdad? La tensión que genera de 36.2 newtons. Pero como se está moviendo hacia abajo, eso significa que se mueve con una fuerza de menos 15.8 newtons, como está aquí. Si a esto le sumo los menos 15.8 de la fuerza con la que se está moviendo, me dará exactamente la reacción, ¿verdad? Aquí, si te fijas, menos 15.8 con este y este, ¿verdad? Me darían exactamente los 52, pero obviamente aquí uno positivo, otro negativo, acción-reacción. Lo que te quiero dar a entender simplemente es que esta cajita se está moviendo hacia abajo con una fuerza de 15.8 newtons. ¿Y de qué me sirve encontrar eso? Bueno, pues ya. Aceleración. Porque es lo que me pide el sistema. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, pues acuérdate que fuerza igual a masa por aceleración. Ahora, despejamos. Entonces, aceleración, la masa que está multiplicando, la paso dividiendo. Aceleración igual a fuerza entre masa. Ya dijimos que la fuerza, ¿verdad? Al final del día, ¿sí? Dentro de todas las fuerzas que están aquí, con la que se está moviendo, pues es de menos 15.8 newtons. ¿Y cuál es la masa que está moviendo? ¿La de 10 o la de 2? Pues se está moviendo hacia acá, ya te diste cuenta que está moviendo las dos masas, obviamente es el mismo lugar. 10 y 2, ¿no? Son 12. Entonces, entre la masa, que son 12 kilogramos, y vamos a ver, menos 15.8 entre 12, voy a obtener una aceleración de menos 1.32. ¿Qué pasó con las unidades? Bueno, pues acuérdate que el newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Entre kilogramo, pues cancelamos kilogramo con kilogramo y me queda metro sobre segundo cuadrado. Una aceleración de menos 1.32 metros sobre segundo cuadrado.